¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas pierden su casa después de varios años de estar pagando un crédito hipotecario? O peor aún, ¿por qué después de 10 años deben más de lo que les prestaron en un inicio? Hoy vamos a estar hablando de una trampa oculta, digamos, en los créditos hipotecarios para que esto no te ocurra a ti si es que estás pensando en solicitarlo, y si ya lo tienes, un familiar lo tiene, pues saber cómo prevenir esto. Y la verdad que podríamos llamarlo como una trampa oculta, pero realmente están los documentos, pero muchas personas digamos que no logran entenderlo en un 100% y al ir a un banco se lo venden como lo mejor, obtiene un crédito y luego resulta que termina completamente endeudado, termina sin poder pagar porque cada vez es más caro. Y pues bueno, de esto vamos a estar hablando en este video, así que espero te guste bastante. Esto va conectado con un video anterior que grabamos sobre por qué yo personalmente pensaba que era mucho mejor vivir en arriendo que comprar una casa, en el sentido de que la gran mayoría de personas en Colombia compra casa a través de créditos hipotecarios y esto termina perjudicándolos bastante. Así que si quieres ver ese video te recomiendo que lo busques en el canal, y vamos a empezar con esto para que al final te pueda decir cuál es esa trampa oculta dentro de los créditos hipotecarios que debes tener en cuenta. Pero antes de entrar en la trampa, debo explicarte algunos conceptos básicos para que logres entenderme, y no te preocupes que te los voy a explicar de una forma completamente simple y sencilla, así como el curso de finanzas digeribles para colombianos que justo está en la descripción. Y recuerda que dentro de unos días va a aumentar su precio porque nos vamos a cambiar de plataforma, así que este es el momento preciso para que lo adquieras. Es un curso para que aprendas a dominar el sistema financiero colombiano y le saques ventaja. Ahora sí, dicho esto, empecemos. Tenemos que empezar hablando de una cosa súper sencilla que has escuchado en todos los noticieros, en todos los libros de economía, en todos los sitios, y básicamente es la inflación. Por ejemplo, imagina que hoy compras un pan a 1,000 pesos, suponiendo. La inflación es la razón por la que el próximo año ese mismo pan costará 1,100 pesos o más. Es el aumento general de los precios en la economía. Cuando escuchas que la inflación es del 10%, significa que en promedio todo costará 10% más que el año anterior. En Colombia, quien mide la inflación es el DANE y lo hace a través del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Básicamente van por todo el país mirando cómo cambian los precios de miles de productos y servicios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los créditos hipotecarios? Básicamente todo. Absolutamente todo. Para entender la trampa actual de la cual te quiero hablar, tenemos que viajar al pasado, porque anteriormente hubo una peor trampa incluso, y es que en los años 70 el gobierno colombiano tenía un problema. La gente no podía comprar vivienda porque los créditos eran muy caros. ¿Por qué? Por la inflación, algo que te acabo de explicar. Imagina que eres un banco en 1972. Si prestas dinero a 15 años con una inflación del 20% anual, en pocos años el dinero que te devuelven vale mucho menos que el que prestaste. Por eso los bancos cobraban intereses altísimos, haciendo imposible que la gente común pudiera pagar las cuotas. Pero entonces el gobierno tuvo una excelente idea: crear un sistema donde las deudas se ajustaran con la inflación. Lo llamaron UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante. La idea era simple: tu deuda subiría con la inflación, pero como tu salario también subía con la inflación, podrías mantener las cuotas estables en relación con tus ingresos. Al principio funcionó bien, pero en los años 90 los bancos comenzaron a quejarse. Decían que no podían competir con otros productos financieros que pagaban tasas más altas. Aquí es donde entra la DTF, que es algo que hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Y es que la DTF es la tasa promedio que pagan los bancos por los certificados de depósito, también llamados CDTs, a 90 días. En términos simples, es lo que te pagan por dejar tu dinero en el banco por 3 meses. Esta tasa suele ser más alta que la inflación. ¿Y qué hizo el gobierno? Permitió que los bancos calcularan el UPAC usando la DTF en lugar de la inflación. Fue como cambiar las reglas en medio del juego. Ahora vamos con un ejemplo real que sucedió en su momento y que viene de la crisis financiera de Colombia en 1998. La verdad, estoy preparando un video para esto, y si quieres que lo suba, déjamelo en los comentarios para conocer cómo fue que ocurrió todo este tema de la crisis financiera en esos años, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla claramente, y veo que muchas personas desconocen este suceso tan importante en Colombia. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo, en 1998, mientras los salarios subieron con la inflación cerca del 16%, las cuotas de los créditos subieron más del 35% porque la DTF se disparó. El resultado claramente fue catastrófico. Miles de familias no pudieron pagar sus cuotas, muchos debían más de lo que valían sus
casas. La gente empezó a devolver sus viviendas al banco y el sistema colapsó. Después de múltiples demandas, la Corte Constitucional declaró que el sistema era ilegal. El gobierno tuvo que crear uno nuevo, la que conocemos hoy en día como la VR, unidad de valor real. Pero aquí viene lo realmente interesante. La VR funciona básicamente igual que la UPAC. La diferencia es que ahora solo puede subir con la inflación. Suena mejor, ¿verdad? ¿O no? Vamos a verlo. Aquí es donde está la verdadera trampa y donde quiero que pongas mucha atención. Vamos a hacer números reales. Supongamos que pides 200 millones prestados a 20 años en VR. La tasa que te ofrece el banco es 12% anual más VR. Y asumamos, hipotéticamente en un caso, que la inflación es de un 13%. Esto significa que realmente estás pagando un 12% de interés del banco más un 13% de ajuste por la inflación, lo que quiere decir que estás pagando en realidad un 25% anual. Es decir, que en el primer año solo en intereses pagarás 50 millones. Vamos a hacer el cálculo paso a paso. Por ejemplo, para una deuda de 200 millones, el interés mensual aproximado es de un 1.88% que se saca de ese 25% anual. Luego, la cuota mensual sin incluir seguros es de aproximadamente 3.8 millones. Ahora, de esa primera cuota, 3.1 millones son solo intereses y solamente 700,000 pesos van a capital. Es decir, de los 3.8 millones que pagas, apenas el 18% está reduciendo tu deuda. El resto es ganancia para el banco. Pero espera porque hay más. Los bancos encontraron una forma de protegerse aún mejor mediante la titularización. Básicamente, la titularización es cuando el banco toma muchos créditos hipotecarios y los convierte en títulos que vende inversionistas. Es como si vendiera tu deuda a otras personas. ¿Por qué es importante esto? Porque si el sistema colapsa, como pasó con el UPAC, los bancos ya no pierden. Los que pierden son los inversionistas que compraron esos títulos. Pero esto no queda aquí. Como te acabo de decir, casi siempre cuando solicitas estos créditos en VR te dicen te damos este porcentaje más VR. Todo estaría bien si el VR está atado a la inflación y esta inflación fuese completamente fija y se mantuviese en un porcentaje. Pero ¿qué sucede? Si bien recientemente la inflación ha estado, digamos que en una forma positiva para los que tienen crédito en VR y se han visto de cierta manera beneficiados, pues digamos que este no es un factor común a lo largo del tiempo. La gran mayoría de personas que hace años ha sacado este tipo de créditos cada vez ve que su crédito está más y más y más y más y más alto. Cada vez ve que si sacó 100 millones ahora debe 200 millones. Ve que si empezó con un crédito de 200 millones y resulta que ya hizo 20 abonos y va y mira cuánto le falta por pagar, sale que ahora debe 205 millones. Pero es que ya abonó. ¿Por qué sigue debiendo? Y básicamente es por esta trampa oculta de los VR que de cierta forma solamente benefician a las entidades financieras. Porque independientemente de cómo funcione el tema de la inflación, suba o baje, al banco no lo va a afectar. Porque si aumenta, a ti te aumenta tu cuota y tú vas a tener que pagarle al banco, así que el banco no se ve de ninguna manera afectada por esta variable. Ahora empiezas a entender un poco más por qué, y si no has ido a algún banco a solicitar un crédito hipotecario, te invito a que lo hagas y te das cuenta que para la gran mayoría de casos siempre lo primero que te ofrecen son créditos en VR. Y digamos que los asesores, no los culpo porque a ellos directamente les dan esas directrices de que vendan ese tipo de crédito como el mejor, pero es que esas cuotas al principio le van a quedar muy bajitas, pero es que este crédito usted lo va a pagar muy rápido, pero es que mire, aquí nosotros le aprobamos a 30 años, mientras que en el crédito en pesos se lo aprobamos solamente a 15 o a 20 años y te dan muchos beneficios para este tipo de crédito. Pero lo que no te dicen es que cuando ya vaya pasando el tiempo, si la inflación se comporta de la manera como ha venido comportándose hace años, cada vez vas a deber más y deber más y vas a sentir que a pesar de que hayas pagado 20 cuotas, sigues completamente endeudado. Veamos unos ejemplos. Supongamos que María tomó un crédito de 100 millones en VR en 2015. Ha pagado más de 80 millones en cuotas, pero todavía debe 95 millones. Es decir, después de 8 años, solo ha reducido su deuda en 5 millones. Ahora, por otro lado, Juan tomó el crédito, pero en pesos. Ha pagado 90 millones en cuotas, debe 70 millones y ha reducido su deuda en 30 millones. Estos son, digamos, casos hipotéticos y sencillos
ellos, pero incluso hay casos peores o mejores, a gente que le ha ido mejor. Pero tú me dirás, bueno, me estás diciendo el problema, el tema que está ocurriendo o que ocurrió y ahora dime, ¿qué puedo hacer? Ya tengo este crédito o lo voy a solicitar. Y una cosa también bien importante es que al este crédito precisamente beneficiar al banco, suelen dárselo muchísimo a las personas que no tienen tanto historial crediticio. Obviamente, ante la necesidad, las personas que no tienen ese historial crediticio ven que le aprueban este tipo de crédito y dicen, yo lo voy a sacar porque es que es lo único que me ofrecen, pero no ven lo que viene detrás. Así que te voy a decir ciertos tips. Primero, si puedes elegir, si realmente tienes un historial crediticio consolidado, te recomiendo que elijas un crédito en pesos, solamente en pesos. Claro, la cuota será más alta al principio. Es algo que sí o sí te lo van a decir. Sin embargo, esta cuota será fija y no cambiará con la inflación. Tú pagas lo que pagas, nada más. No es que el siguiente mes te sube o te baja, exactamente igual. Y además vas a saber exactamente cuánto vas a pagar durante todo el crédito. Ahora, si ya tienes un crédito en VR, el tip más fuerte es que hagas abonos extras a ese crédito siempre que puedas. Abonos extraordinarios que llaman, digamos, en Colombia. Lo que hace cada abono extra es que reduce el capital sobre el que te cobran los intereses, por lo cual claramente al hacer esto vas a terminar pagando menos. Sin embargo, el tip más fuerte es refinancia esa deuda en lo posible, si puedes con el mismo banco o incluso con otro, haciendo una compra de cartera en donde te reduzcan esa tasa de interés o directamente te la pasen de VR a pesos. Y claramente si tú vas a donde un asesor de tu banco te va a decir que eso no se puede, que eso es imposible, pero si vas a otro banco, los bancos aman las deudas, o sea, les encantan que tú les pases las deudas a ellos, porque independientemente de que les vas a pagar menos a otro banco que al que ya le estás pagando, pues vas a transferir esa deuda y ahora no le debes al banco X, sino que le debes al banco Y, y el banco Y va a decir, no, claro, yo le doy una mejor tasa, no me importa, venga, págueme a mí, porque es que a mí me sirve más que me paguen intereses a mí que le estén pagando al otro banco. Ahora, por último, la última recomendación es que analiza todo antes de tomar cualquier tipo de crédito, no solamente este tipo de crédito hipotecario, sea en VR, sea en pesos o sea en lo que sea. Siempre analiza todo lo que viene detrás, no solamente esto, sino también los seguros que vienen incluidos dentro de este tipo de créditos, y seguros que a veces son opcionales y te los venden como que son obligatorios y terminas pagando una plata que ni siquiera deberías pagar. Investiga muy bien a detalle esto, porque si no vas a terminar claramente pagando cosas que no deberías. La realidad es que el sistema de créditos hipotecarios en Colombia está diseñado, como te decía, para favorecer a los bancos, no a los compradores de vivienda, pero conocer cómo funciona te da el poder de tomar mejores decisiones y tener una mejor salud financiera. Si te gustó este contenido, te invito a adquirir el curso de finanzas digeribles si quieres, que estará en la descripción del video y en el primer comentario fijado, de finanzas digeribles para colombianos, para que entiendas y domines el sistema financiero en Colombia. Deja un comentario con un emoji de una casita si es que llegaste hasta este punto del video, para saber quién vio el video completo, y sobre todo coméntame si quieres que hagamos otro video de este estilo, pero hablando de la crisis que ocurrió en 1998, cómo fue todo lo que ocurrió, cómo muchas personas perdieron sus casas, qué fue lo que ocasionó esto y muchos otros detalles. Así que nos vemos quizá en ese video o en un futuro video si es que no quieres que suba eso. Así que te espero en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao.